Seres, tu compañía en el camino hacia la luz. Hoy vamos a platicar nuestro quinto comentario sobre el libro de Génesis. Estamos en el primer capítulo todavía. Hemos dicho que los 3 primeros días de la creación anunciaban a los 3 siguientes días. Un saludo para Ciro Echeverry. Estamos grabando para Ceres FM Radio, allá en Montevideo, Uruguay, aquí desde México. Los 3 primeros días anunciaban a los 3 siguientes días, y que esto simbolizaba, entre otras cosas, que las 3 primeras secciones de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, anunciaban a las 3 siguientes secciones de la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento. El primer día creó Dios la luz, el segundo separó las aguas de arriba de las de abajo, de la expansión, y el tercero creó las plantas para que dieran frutos según su simiente. Esos 3 días estaban hablando de la Torá, Nevi'im y Ketuvim. En español, ley, profetas y escritos. Esa es la Biblia hebrea, ese es el Tanaj, ese es el Antiguo Testamento. La ley la hemos asociado con la luz, con el primer día de la creación, cuando Dios crea la luz. La palabra ley, la palabra Torá, puede tener otras traducciones, y una de ellas es aposento de la luz. La palabra luz en hebreo se dice or, y también existe una palabra ta, que significa aposento. Entonces, taor, de ahí podría derivar Torá, y podría estar insinuando el aposento de la luz. Con esto no se niegan los otros significados. Torá es doctrina, es ley, es enseñanza. Pero ¿qué acaso eso no es también la luz? La luz, cuando aparece en una habitación oscura, nos señala algo, nos enseña algo, nos muestra algo. Por eso la luz y la enseñanza y la ley están íntimamente relacionadas. Un mandamiento es una indicación: haz esto pero no hagas esto otro. Y un rayo de luz te separa lo que se puede ver de lo que no se puede ver. Parte en dos las cosas. En una habitación oscura, antes de que hubiera luz, todo es igual. Cuando aparece la luz, separa. Esto es oscuridad y esto es luminoso. Esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo. Esto es correcto, esto no es correcto. Por eso la luz también tiene cualidades de ley, de mandato. El primer día que Dios crea la luz, estaba hablando de la Torá, de la ley, de los mandamientos, de la doctrina, pero sobre todo del entendimiento. Si no veo, no sé dónde estoy pisando. Si veo, entiendo. La luz me hace entender. Y como dijo David en el Salmo: Señor, dame entendimiento y guardaré tus mandamientos. El segundo día lo asociamos con la división de los profetas, porque separar las aguas de arriba de las de abajo representa que no se revuelva lo de Dios con lo de los hombres. Por eso la segunda sección de la Biblia está hablando todo el tiempo de seguir al Dios correcto y no a los falsos dioses, de seguir el camino correcto y no los caminos incorrectos. Es una sección de libros
donde se nos está invitando a elegir correctamente, donde se llama la atención al pueblo israelita cuando elegía de manera equivocada. Como separación una cosa de otra. Y la sección de los escritos, la tercera de la Biblia, se asocia con el tercer día de la creación, las plantas que tienen que dar fruto según su simiente, que se reproduzcan según su semilla. Bueno, la tercera división, los Ketubim, los escritos del Antiguo Testamento, está hablando de los frutos importantes de los personajes bíblicos. Hablará de David, hablará de Salomón, hablará de Esther, hablará de Ruth, y tendrá también ahí a Daniel como otro ejemplo. El libro de Job, cuando Dios presume a Job ante Satanás y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Es decir, en la sección de los escritos están los frutos importantes, grandes, que Dios presume. Y una confirmación de esto es que en esa misma sección están los libros de crónicas, que tienen que ver con las descendencias de las tribus de Israel. Porque la tercera sección habla de dar fruto según su especie, y la descendencia y la multiplicación de el pueblo, de tus frutos, de mis frutos. No hemos pasado al cuarto, quinto, sexto y séptimo día, porque los 3 primeros días son la profecía de lo que vendrá después. El Antiguo Testamento estaba anunciando lo que vendría después en el Nuevo Testamento. Quisiera en esta oportunidad comentar que los 3 primeros días de la creación son 3 etapas de tu vida y de mi vida, que también están representadas con otras figuras bíblicas que aparecerán más adelante. Por ejemplo, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y por ejemplo, los 3 primeros pecados: el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín que mata a Abel, y el pecado de los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres, y nacieron gigantes que trajeron la maldad en la tierra. 3 pecados y 3 patriarcas también se acomodan en los 3 días de la creación, en las 3 divisiones de la Biblia, en tus 3 etapas, en mis 3 etapas. Porque si el primer día es la luz y tiene que ver con entender, con mandamiento, con enseñanza, el primer pecado que comete la humanidad, Adán y Eva, es no creerle a Dios. Dios dijo: si comes de este árbol morirás. Y Adán y Eva no creyeron lo que Dios dijo, y sí creyeron lo que la serpiente dijo. Es un pecado de incredulidad. Nadie en su sano juicio se asesina a sí mismo cuando está la advertencia clara. Si Dios dijo: morirás, muriendo morirás, si comes de ese fruto, pues quiere decir que Adán y Eva no creyeron en absoluto lo que dijo Dios. Sí creyeron lo que dijo la serpiente. Entonces el primer pecado no es un pecado de soberbia, de arrogancia, aunque todo esté ahí acomodadito, sino que es principalmente un pecado de incredulidad. No le creyeron a Dios. El antídoto para este pecado es el primer patriarca, Abraham. Abraham es el padre de la fe, el que cree hasta tal punto que estuvo a un instante de sacrificar a su hijo Isaac, por fe. Es así que podemos ver en los días de la creación y en las secciones de la Biblia que hay 2 opciones. Podemos, en el entendido de las cosas que Dios nos revela, por tu conciencia, por mi conciencia,
Creer o no creer, aceptar o no aceptar la ley, el mandato, la luz que nos está enseñando un camino. Podemos hacerle caso como Abraham o podemos no hacerle caso como Adán y Eva. El segundo día lo vamos a asociar con el segundo patriarca, que es Isaac, pero también con el segundo pecado, que es Caín, que mata a Abel. Tiene que ver otra vez con la elección. Dice la Escritura que cuando Abel ofreció un cordero y Caín ofreció unos frutos, Dios vio con agrado el fruto de Abel, pero no vio con agrado el fruto de Caín. Esto es muy interesante porque Dios está haciendo una elección. Hay dos ofrendas, esta sí, esta no. Por eso, la segunda división de la Biblia, que son los profetas, el segundo día de la creación, que es separar lo de arriba de lo de abajo en las aguas, tiene que ver con elegir. Dios dijo, esto sí elijo, esto no elijo. Elijo lo de Abel, no lo de Caín. Pero Caín mata a Abel por celo. Es así que en esta segunda etapa podemos elegir lo correcto o elegir lo incorrecto. Isaac es también un ejemplo de este segundo día, en este caso de elegir lo correcto. Porque Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac, y en lugar de escoger a Ismael como su heredero, su primogénito, que era el mayor, escoge a Isaac. Lo contrario a lo que sucedió con Caín y Abel, porque Caín era el mayor y mató al menor. Y en el caso de Isaac, Isaac era el menor y el mayor fue desterrado para que el menor tomara el poder. Es decir, en esta segunda etapa, Isaac representa el antídoto contra Caín, como Abraham representó el antídoto contra Adán y Eva en la primera etapa. Y para cerrar este Antiguo Testamento y estos 3 primeros días de la creación, pues tenemos que el tercer patriarca es Jacob y el tercer pecado fue en la Biblia narrada en Génesis, que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y se mezclaron, tuvieron hijos con ellos, con ellas, descendencia, que fueron los gigantes, que luego trajeron la maldad sobre la tierra. Quiere decir que era un fruto, una simiente mala, porque se revolvió lo de arriba con lo de abajo. En el caso del patriarca Jacob, que es el tercer patriarca, él, por lo contrario, él va a su parentela a buscar mujer y tiene hijos con ella porque no quiso mezclarse con las hijas de Het, con los heteos. Es una forma de decir, quiero la pureza, lo de Dios con lo de Dios, lo de los hombres con lo de los hombres. Y es tan importante este episodio que de ahí nacen los 12 hijos de Jacob, que serán las tribus de Israel. Imagínense la herencia, como el tercer día de la creación, que hablaba de las plantas que dieran fruto según su simiente y se reprodujeran. Es así que todo esto se va confirmando, porque no solo en el capítulo 1 de Génesis, sino en todo lo que sigue de la Biblia, estará respaldando esta ley. El primer día es la Torá, el segundo día son los profetas y el tercer día son los escritos. Eso es el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac y Jacob, que
equivocarse sería Adán y Eva, Caín, Abel y la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Tú puedes elegir qué camino seguir. Tú puedes elegir tu siembra. Yo puedo elegir qué camino seguir, yo puedo elegir mi siembra. Y eso te traerá a ti una cosecha y eso me traerá a mí una cosecha. Por eso, el cuarto patriarca, José, que aparecerá más adelante, se traduce, entre otras cosas, él cosechará, a él le será añadido. Porque lo que hagamos en estos 3 primeros tiempos tiene repercusión en lo que viene más adelante. Tu cosecha, mi cosecha. ¿Qué sembraste? ¿Qué sembré? El Antiguo Testamento traerá de cosecha el Nuevo Testamento. Los patriarcas y la fe de Abraham, la buena elección para elegir a Isaac y el fruto y descendencia de Jacob estarán preparando para una buena cosecha. Como esto es muy abundante en ejemplos y no quiero enredar, que quede claro solamente en este momento que hay principios y leyes desde la primera página de la Biblia que nos van a regir para entender o interpretar la Biblia y principalmente tu vida, mi vida. Agradezco tu atención en la medida que puedas difundir este estudio, te lo voy a agradecer. Estaremos aquí en el próximo comentario. Gracias.